Me llamo Elizabeth Morales Salinas y el día de hoy vamos a revisar la patología del sistema musculoesquelético. Para ello tenemos que recordar primero las funciones del hueso. Las principales funciones del hueso son: sostiene a los tejidos circundantes, protege a los órganos vitales, por ejemplo, la cavidad torácica o la cavidad craneana, ayuda al movimiento corporal, tiene una función hematopoyética precisamente en la médula ósea y es almacén de nutrientes como calcio, fósforo o grasa. ¿Cómo se clasifican los huesos? También tenemos que recordarlo. Los huesos se clasifican en huesos cortos, como los de las falanges, las vértebras, los carpos, los metatarsos, los tarsos, por ejemplo. En los huesos largos, como el fémur, la tibia, el peroné, o llamado también fíbula, y el húmero. Los huesos alargados, como las costillas, y los huesos planos o aplanados, como la escápula, el esternón o los huesos del cráneo. Tenemos que recordar también cuáles son las partes de un hueso, sobre todo de los huesos largos. En este esquema vemos huesos largos. La parte más que está cerca a lo que es una articulación, la parte más distal, se conoce como epífisis. La parte a lo largo del hueso se conoce como diáfisis. Dentro de un hueso largo se encuentra el canal medular, recubierto por un endostio. La parte más externa del hueso se conoce como periósteo. A este nivel, a nivel de la metáfisis, básicamente vamos a encontrar la placa de crecimiento. Es una estructura muy importante en animales que están creciendo todavía. En las epífisis van a estar recubiertas por un cartílago articular. También tenemos que recordar los componentes microscópicos o las células que están formando el tejido óseo. Dentro de ellas tenemos primero la célula osteoprogenitora. Una célula osteoprogenitora es una célula inmadura, la cual posteriormente se va a diferenciar en un osteoblasto, o también puede diferenciarse en un fibroblasto o en un condroblasto. Esto va a depender de la cantidad de nutrientes que tenga y la cantidad de oxígeno. Por otro lado, los preostoclastos darán origen a los osteoclastos. En esta imagen vemos cartílago de crecimiento, cartílago hipertrofiado, que posteriormente se va a convertir en tejido óseo. Una célula muy importante en el desarrollo, en el funcionamiento del hueso, es el osteoblasto. Esta célula es muy importante ya que produce la matriz ósea, o también llamada sustancia osteoide. La sustancia osteoide sirve de peldaño prácticamente, o de base, para que después el calcio se pueda fijar aquí en esta sustancia osteoide y le dé dureza. Responsable también de la calcificación de la matriz mediante la secreción de la enzima fosfatasa alcalina. En esta imagen de hueso vemos a los osteoblastos, son estos, que se van a rodear de sustancia osteoide y posteriormente darán origen a la célula madura del hueso, que son los osteocitos. El osteocito es la célula madura del tejido óseo. Cuando el osteoblasto se rodea de matriz osteoide o de sustancia osteoide, se convierte en un osteocito. El osteocito es el responsable del mantenimiento del hueso y también contribuye a la homeostasis de la calcemia. En esta imagen vemos la presencia de estas células, osteocitos, célula madura del hueso. También tenemos otro protagonista, otra célula protagonista
que es el osteoclasto. Esta célula es una célula gigante, multinucleada, cuya función es la resorción y la remodelación del tejido óseo. En esta imagen vemos a estos osteoclastos, son células muy grandes, gigantes, multinucleadas. Y entonces esta célula junto con los osteoblastos van a tener o van a dar un balance en la reposición del tejido óseo y en la reabsorción del tejido óseo. ¿Cuáles son los mecanismos de osificación o formación del hueso? Tenemos a dos mecanismos. Simplemente la osificación consiste o es un conjunto de mecanismos por medio de los cuales el tejido conjuntivo se transforma en tejido óseo. Y tenemos dos tipos de osificación: la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. ¿En qué consiste cada una de ellas? La osificación intramembranosa se va a limitar a los huesos que no tienen fusión de sostén estructural, por ejemplo, los huesos planos del cráneo. En este tipo de osificación, el hueso crece por diferenciación de células mesenquimáticas en osteoblastos a partir del periósteo, y es como los huesos largos también crecen a lo ancho. Por otro lado, tenemos la osificación endocondral, que es cómo se forma o cómo crece el hueso a lo largo. Las células mesenquimáticas se diferencian en condroblastos, que producen matriz cartilaginosa, la cual posteriormente se va a transformar en hueso. Aquí tenemos estas imágenes en donde vemos el disco epifisiario y aquí está representado el cartílago en reposo. Y un acercamiento de esta sección tenemos al cartílago en proliferación, cartílago hipertrofiado o condrocitos o condroblastos, más bien condroblastos hipertrofiados, que van a dar lugar finalmente a osteoblastos y a osteocitos. Aquí se ve pues esa transición entre entre condroblastos hacia osteoblastos y osteocitos. También tenemos que recordar brevemente el metabolismo del hueso para comprender la patología. Tenemos en este caso la función de dos hormonas. Por un lado, la hormona paratiroidea, o también llamada paratormona, la cual se va a producir en la paratiroides, que está inmersa en la tiroides, y cuando el organismo detecta una baja concentración de calcio en la sangre, esta hormona es liberada, hace su función en el hueso y extrae el calcio del hueso para llevarlo a la sangre. La calcitonina, que se produce en la tiroides, hace el efecto contrario. Esta hormona lo que hace es introducir calcio hacia el hueso, cuando el organismo detecta que existe una alta concentración de calcio a nivel sanguíneo. Ahora bien, vamos a empezar a ver patología ósea como tal, ya que recordamos elementos básicos de histología y fisiología del hueso. Vamos a empezar con trastornos del desarrollo. Los trastornos del desarrollo se clasifican en generalizados o localizados. Los trastornos generalizados quiere decir que la mayoría de los huesos de ese individuo van a estar afectados, mientras que los trastornos localizados puede ser que nada más esté afectado un hueso o un conjunto de huesos. Dentro de los trastornos generalizados tenemos estas entidades patológicas. Por un lado, la llamada osteogénesis imperfecta, o también llamada huesos de cristal. La acondroplasia, también llamada condrodistrofia fetal, enanismo falso o animales bulldog.
el enanismo verdadero y la osteopetrosis congénita. Y vamos a ver en qué consisten cada una de ellas. Por un lado, la osteogénesis imperfecta. Esta es una condición en donde existe una formación insuficiente y o defectuosa de la sustancia osteoide. Hay menos producción de sustancia osteoide. Entonces, aunque el calcio o niveles de calcio sean adecuados, no tienen en dónde depositarse y los huesos son frágiles y pueden estar sujetos a fracturas muy fácilmente. Por eso también se les llama huesos de cristal. Esta condición se ha visto más frecuente en perros y en gatos y también es una condición que se presenta en humanos, como en este caso. ¿Sí? Es prácticamente un humano ya en término de gestación. Estos individuos pueden presentar inclusive fracturas durante el nacimiento y presentarán fracturas, como en este caso se observa, a lo largo de toda su vida. ¿En qué consiste la acondroplasia o la acondrodistrofia fetal? Esta se caracteriza por una desproporción en el tamaño de los huesos del cráneo con respecto al tamaño de los huesos del resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque en esta condición la osificación endocondral se ve afectada. No funciona adecuadamente la osificación endocondral. Por lo tanto, los huesos largos no crecen, se quedan muy poco desarrollados, mientras que los huesos del cráneo pueden crecer normalmente, aunque puede haber ciertas alteraciones también de deformidades en el cráneo. En este caso, esta condición es más frecuente en los bovinos de raza Dexter, Telemark o Holstein. También se ha apreciado esta alteración en perros poodle o terriers escoceses. En esta imagen vemos un becerro Holstein cuyas extremidades son muy cortas, como se aprecia, ni siquiera puede mantenerse de pie, y también están en forma curva. Por otro lado, los huesos del cráneo pueden crecer normalmente, entonces por eso se ve una desproporción entre el tamaño de la cabeza con el resto del cuerpo, sobre todo en las extremidades. Aquí tenemos otra imagen donde vemos al clásico llamado becerro bulldog, porque tiene la apariencia de un perro de raza bulldog. Vean las extremidades muy cortas, y la cabeza también tiene cierta deformidad. Aquí en este caso tampoco desarrollo maxilar, ni superior, ni inferior. El enanismo verdadero, ¿en qué consiste? Ambas osificaciones están afectadas, tanto la osificación endocondral como la osificación intramembranosa. Entonces, el crecimiento de los huesos de todo el organismo se ve afectado. Crecen muy poco, son individuos muy pequeños, pero están proporcionados, no están deformes como en el caso anterior de acondroplasia. Estos individuos son pequeños, todos ellos, pero no están deformes. Este es un caso precisamente de una pequeña yegua que tiene enanismo verdadero. Este animalito existe, vive en Estados Unidos, una yegua, tiene el récord Guinness de la yegua más pequeña del mundo. Y bueno, aquí está la comparación en el tamaño con un caballo de tamaño normal, ¿verdad? Otro ejemplo de un enanismo verdadero. Es una vaca adulta de raza Dexter. Entonces, si ustedes se fijan, tiene el tamaño como de un perro, ¿no? Como de un perro de talla grande. Pero realmente es una vaca enana. Y no está deforme, como en el caso de la acondroplasia. ¿En qué consiste la osteopetrosis congénita? Esta consiste en que existe un desequilibrio entre la formación y la resorción del hueso. El hueso en este caso tiene un balance positivo. La osteoclasia se ve afectada. No hay buena resorción del tejido óseo viejo.
y la reposición del tejido óseo sí es normal. Entonces esto ocasiona un balance positivo. Es una enfermedad rara en la que los huesos son demasiado densos debido a esta condición. Y bueno, básicamente pues hay un deficiente funcionamiento o defectuoso funcionamiento de los osteoclastos. En esta imagen vemos cortes longitudinales de huesos largos, en donde vemos que están muy densos. Aquí la médula ósea está muy reducida, ¿sí? Entonces estos animales también tienen problemas hematopoyéticos, porque tienen menos cantidad de médula ósea. Sus huesos son muy compactos, muy densos, y el crecimiento de los huesos puede ser hacia el periósteo o hacia el endostio. Esto también les ocasiona dolores en estos animales en su movimiento. Vamos a ver ejemplos y en qué consisten los trastornos localizados. Esto es algo muy sencillo. Tenemos una serie de términos, por ejemplo, amelia. Melia quiere decir miembro, pero tiene una A. Entonces esto quiere decir ausencia de miembros. Abraquia es la ausencia de brazos. Apodia es la ausencia de miembros pélvicos. Agnatia es la ausencia de la mandíbula. Anuro quiere decir ausencia de vértebras coxígeas. Adactilia quiere decir un animal que nace sin dedos o pezuñas. Sindactilia quiere decir que es un animal cuyas pezuñas están fusionadas, dando la apariencia de ser un casco. Polidactilia significa mayor número de dedos o de pezuñas. Polimelia quiere decir mayor número de miembros, pueden ser torácicos o pélvicos. Peromelia significa que falta o existe ausencia de la parte distal de algún miembro. Por ejemplo, este animal puede tener hasta el codo o hasta la rodilla y faltarle la parte distal de ese miembro. Aquí vemos ejemplos. Es un borrego que nació sin mandíbula, lo que se le denomina agnatia. En este otro caso es un becerro que no presenta miembros pélvicos. Entonces se trata de una apodia bilateral. Este otro caso es un ratón que nació sin un miembro torácico. Esto es una abraquia unilateral. Este es un animal que nació sin vértebras coxígeas. A eso se le llama anuro. Este es otro animal que, por el contrario, tiene un miembro torácico de más. No tan desarrollado como los normales, pero tiene un miembro torácico de más, entonces se le llamaría polimelia. Este otro animal pues tiene mayor número de miembros, tanto torácicos como pélvicos. Entonces se trata también de una polimelia. En aves se da también esta condición. Son aves que tienen pues varios miembros pélvicos. También se llama polimelia. En este caso vemos un perro que tiene mayor número de dedos. Tiene dedos accesorios de más, inclusive. A esto se le llama polidactilia. Este es el caso de un miembro de un rumiante, en donde vemos que tiene doble pezuña. Tiene mayor número de dedos, también conocido como polidactilia. Y este otro caso, al contrario, es un cerdo, el miembro de un cerdo, cuya pezuña se ha fusionado, lo que se denomina sindactilia. Este otro individuo, este perrito, le faltan las partes distales de los miembros. Sí tiene, pero no completos. Eso se le conoce como peromelia. Bien, pasaremos a hablar ahora de los trastornos degenerativos del hueso. Tenemos varias condiciones aquí enumeradas y vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas. Por un lado, el raquitismo, la osteomalacia, la osteoporosis, la osteodistrofia fibrosa
y la osteopetrosis adquirida. Empezaremos con el raquitismo. Esta es una enfermedad degenerativa de los huesos que se presenta exclusivamente en individuos jóvenes y se caracteriza porque los huesos son blandos, muy flexibles y las articulaciones se deforman. ¿Esto a qué se asocia? A una mineralización deficiente de la matriz osteoide. La causa principal es deficiencia de vitamina D, la luz solar o también deficiencia de calcio. En este caso tenemos imágenes de un perro que tiene huesos muy blandos. De hecho aquí pues apenas si puede sostenerse en forma adecuada. Aquí vemos que la densidad ósea también es menor y que hay deformidad de las articulaciones. Esto es característico de esta entidad porque se presenta precisamente en perros en crecimiento. Entonces la metáfisis de los huesos, donde se encuentra el disco epifisiario, pues se ve deformado, ya que tiene que soportar el peso del resto de los órganos y sus huesos son demasiado blandos. Entonces esto hace que sus articulaciones se deformen. Aquí tenemos el caso de este otro perrito, e igual tenía sus miembros muy blandos, se pueden deformar, se pueden encurvar, también las articulaciones se ven afectadas. Esta condición también se puede presentar en otras especies, como en este ejemplo en las aves. Vean, en este caso el pico es demasiado blando, ustedes lo pueden doblar porque le falta, ¿verdad? Le falta calcio en este caso. Los huesos también son muy frágiles y las articulaciones costocondrales también se ven afectadas. En este caso vemos una deformidad en forma como de nódulos o parecidos a nódulos, lo que se conoce como rosario raquítico o rosario costocondral. Aquí tenemos un ejemplo de un perro joven en donde vemos que sus huesos están débiles, están deformes, incurvados, y el costillar, por ejemplo, también presenta una deformidad básicamente hacia las articulaciones costocondrales, lo cual se conoce como rosario raquítico o costocondral. La osteomalacia es algo muy parecido, es prácticamente lo mismo, pero se presenta en individuos adultos cuya osificación endocondral ya ha terminado. En este caso hay una descalcificación de la matriz ósea u osteoide y las causas son exactamente las mismas. La deficiencia de vitamina D en primera instancia, calcio, fósforo, o también la deficiencia de luz solar, ya que la vitamina D no se puede sintetizar, en este caso en forma adecuada, a nivel de la piel. En esta imagen vemos una imagen radiológica en donde los huesos tienen poca densidad, se ven más adelgazados, están ligeramente incurvados, pero las articulaciones en este caso no se deforman porque este individuo ya acabó de crecer. En esta otra imagen vemos que hay poco tejido óseo mineralizado, lo que también corresponde a una osteomalacia. La osteoporosis, ¿en qué consiste? Bueno, esto es una enfermedad degenerativa progresiva de los huesos que se presenta en animales viejos. Es una atrofia del tejido óseo. Existe una predisposición sobre todo en las hembras debido a, sobre todo en hembras de edad avanzada, cuando dejan de producir estrógenos, cuando reciben poco estímulo estrogénico, los osteoblastos. Entonces, si hay poco estímulo estrogénico hacia los osteoblastos, estos no van a producir suficiente sustancia osteoide y por lo tanto tampoco va a haber una buena mineralización del hueso. Esto hace que los huesos estén porosos, de ahí el nombre de osteoporosis, frágiles y están muy predispuestos también a fracturas. Aquí tenemos un comparativo
de lo que sería un hueso normal con trabéculas óseas normales a un hueso con osteoporosis, que tiene muchos espacios o muchos huecos, y de ahí, bueno, pues la fragilidad que tienen y la predisposición a fracturas que tienen estos animales. A nivel de vértebras también podemos ver esta lesión. Aquí vemos que el hueso está poroso y muy sujeto a fracturas, como en este caso aquí hay una fractura y vean pues el hueso, ¿verdad? La vértebra está porosa. También vamos a ver esta otra entidad patológica que es muy interesante, que se conoce como osteodistrofia fibrosa. En el perro también se le conoce como mandíbula de caucho, como mandíbula de caucho como si fuera hule. Esta es una enfermedad degenerativa en la cual los huesos son muy flexibles, son blandos, debido a la proliferación de tejido conjuntivo en estos. Los huesos de la cabeza se ven mayormente afectados con respecto a los del resto del cuerpo, aunque también se pueden presentar en otros huesos, no nada más en los de la cabeza. El perro y el caballo son las especies que se afectan con mayor frecuencia, aunque no quiere decir que sean las únicas. ¿Cuáles son las causas? Las causas de la osteodistrofia fibrosa son dos básicas. Se asocia a un hiperparatiroidismo primario. ¿En qué consiste? Bueno, se llama primario porque la paratiroides está involucrada. Generalmente se asocia a la presencia de neoplasias que producen mayor cantidad de paratormona. Por otro lado, otra de las causas importantes es el hiperparatiroidismo secundario como resultado de la compensación de una hipocalcemia. En este caso, la paratiroides es normal, pero el hiperparatiroidismo se asocia a otros mecanismos. ¿A qué mecanismo se asocia el hiperparatiroidismo secundario? Por un lado, puede estar asociado a una insuficiencia renal crónica, prácticamente a riñones terminales. En este caso se puede presentar una hipofosfaturia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Por otro lado, tenemos a causas nutricionales. Puede ser deficiencia de calcio, que nos lleva a una hipocalcemia, o algo que es muy conocido, el exceso de fósforo, que nos lleva a una hiperfosfatemia. Esto principalmente, por ejemplo, se presenta en caballos que son alimentados con gran cantidad de salvado, el cual es muy rico en fósforo, o en perros o animales de zoológico, por ejemplo, que también son alimentados básicamente con carne en exceso, lo cual también nos lleva a una hiperfosfatemia. Vamos a revisar rápidamente lo que sucede en el hiperparatiroidismo. Aquí tenemos la imagen de las tiroides con las paratiroides. En este caso, las paratiroides se ven muy fácilmente. Esto no ocurre normalmente en una necropsia, apenas si se ven, hay que buscarlas. Pero aquí están muy grandes, lo cual nos indica que hay un hiperparatiroidismo. Bueno, vamos a tener un desequilibrio de calcio-fósforo sanguíneo. La relación normal de calcio-fósforo sanguíneo es de 2:1, pero existe un hiperparatiroidismo en este caso. Entonces, como el fósforo está muy elevado en la sangre, esto es detectado por el organismo y va a haber una activación de la paratormona. ¿Qué va a hacer la paratormona? Va a remover calcio de los huesos para llevarlo a la sangre y tratar de compensar ese desequilibrio calcio-fósforo, que el calcio sea superior al fósforo. Sin embargo, pues los huesos se desmineralizan. En este caso, pierden calcio. Y el calcio es sustituido por tejido conjuntivo fibroso, lo cual hace que los huesos sean muy flexibles, muy blandos, pierdan esa dureza.
Aquí tenemos ejemplos de osteodistrofia fibrosa asociada a un hiperparatiroidismo secundario de origen renal. En este caso tenemos un riñón normal, pero en este otro caso un riñón ya con fibrosis muy pequeño, deprimido en su superficie de color blanco, y si lo pudiéramos tocar está muy duro. Este riñón pues ya no está funcionando. Aquí están viendo un perro con osteodistrofia fibrosa. Entonces tanto la mandíbula, como están observando, como el maxilar superior se engrosan, se deforman, pero no tienen dureza, están muy flexibles. Las piezas dentarias, como en este caso, se pueden aflojar e inclusive se pueden caer. Aquí tenemos este otro ejemplo. Vean cómo pues esta persona puede doblar prácticamente el maxilar y la mandíbula, debido a que aquí existe mucho tejido conjuntivo en vez de calcio. De ahí el nombre mandíbula de caucho. Aquí, pues ya en una pieza de necropsia, vemos que el maxilar se deforma, ¿verdad? Está muy deforme, pero a la vez está blando. Si nosotros observáramos un corte histológico de esos huesos, esto es lo que se observa. Estas son trabéculas óseas que todavía quedan, pero si se fijan, color más claro, esto significa proliferación de tejido conjuntivo fibroso. Entonces, todo esto es tejido conjuntivo fibroso que está sustituyendo a la mineralización de esos huesos, y de ahí que los huesos sean muy blandos. Este es un ejemplo en equinos, ¿sí? No nada más en caballos, puede ser también en burros o en ponis, por ejemplo, en general en los equinos. Generalmente en los equinos el hiperparatiroidismo es de origen nutricional. Y aquí estamos viendo que este equino tiene deforme el maxilar superior. Y pues vemos un acercamiento de la deformidad del maxilar superior. La osteopetrosis adquirida, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en que existe mayor densidad ósea asociada a un desequilibrio en la remodelación que favorece la función osteoblástica sobre la osteoclástica. ¿Qué quiere decir? Que el hueso tiene un balance positivo, es demasiado denso en este caso. La osteopetrosis adquirida suele asociarse a la intoxicación crónica con flúor, o lo que se conoce como osteofluorosis. Se ha detectado en diversas especies animales, entre ellas en los bovinos, conejos, cerdos, aves, perros, gatos, roedores, básicamente en varias especies animales. Y pues generalmente son animales que se intoxican, por ejemplo, animales que viven en lugares donde hay erupciones volcánicas, o cuando se emplean fosforitas como aditivos en el alimento. Muy fácilmente, por ejemplo, el ganado también se puede intoxicar al consumir pastos o agua contaminados con flúor, de lugares en donde hay fábricas, por ejemplo, o lugares donde el suelo suele tener suficiente cantidad de flúor, o ya lo tiene en forma natural, por así decir. Aquí tenemos este cerdo, en donde vemos principalmente que sus extremidades son muy voluminosas. En este caso, debido a que los huesos tienen un balance positivo y son muy densos, crecen a partir del periósteo, pero también crecen a partir del endostio. Aquí vemos un corte histológico, vemos que es un hueso muy, muy denso, mucha trabécula ósea. Aquí vemos canalículos de Havers, por ejemplo, por una intoxicación con flúor. Por otro lado, también tenemos a las neoformaciones periósticas proliferativas. Esto también se le conoce como exostosis. ¿Qué es una exostosis? Es la proliferación de hueso nuevo a partir del periósteo, pero este hueso nuevo tiene un aspecto rugoso o de superficie irregular. También se le llama de aspecto fungiforme, o también se le conoce como sobrehueso.
¿A qué se puede asociar? Por un lado, a la intoxicación con flúor también, o a irritación o traumatismos continuos del periósteo. Algunos ejemplos que aquí pongo, por ejemplo, es el esparavan del caballo, que es una exostosis en las articulaciones tarsometatarsianas. Otro ejemplo, una exostosis que se llama fungiforme de la mandíbula del caballo. Y vamos a ver más ejemplos. Aquí vemos el miembro de un caballo con proliferación de hueso nuevo a partir del periósteo, lo que se llama exostosis. Y por ejemplo aquí también tenemos a nivel del radio, vemos este tejido de nueva formación, hueso, pero de forma totalmente irregular. Algunos mencionan que tiene aspecto como de piedra pómex. Aquí hay otros dos ejemplos, son exostosis de las falanges. Entonces vean la proliferación del hueso a partir del periósteo en forma totalmente irregular. Hay una enfermedad que se caracteriza precisamente por exostosis y se presenta en los perros. Esta enfermedad se conoce como osteoartropatía hipertrófica. ¿A qué se asocia? Bueno, se asocia a la presencia de tumores o masas extrañas en la cavidad torácica. Pueden ser también la presencia de abscesos o granulomas a nivel del pulmón. Se puede asociar a fibrosis pulmonar, en algunas ocasiones a la presencia de el parásito Spirocerca lupi, o cualquier tumor que se pueda derivar o se pueda presentar en la cavidad torácica. En algunos casos también se ha asociado a tumores o presencia de masas extrañas en la cavidad abdominal. Esta enfermedad de los perros se caracteriza por exostosis difusa y afecta a los huesos de las extremidades principalmente, aunque también a otros huesos, como los huesos de la columna vertebral. La causa y la patogenia no está totalmente esclarecida o dilucidada. Lo que se sabe es la presencia de cualquier masa extraña en cavidad torácica, lo que algunos investigadores suponen, aunque es todavía una hipótesis, es que alguna de estas masas puede comprimir el nervio vago, lo cual hace que se produzca una vasodilatación a nivel periférico, una hiperemia hacia el periósteo, y que esto ocasiona que el periósteo prolifere como un efecto parecido a un irritante. Eso es lo que se ha manejado, pero todavía nadie tiene la última palabra sobre la patogenia. Aquí vemos ejemplo de esta enfermedad en un perro. Vemos que este perro también presenta un engrosamiento de sus miembros, de los 4 miembros, están muy engrosados. Si nosotros hiciéramos una radiografía, tomáramos una radiografía, vemos que existe proliferación del hueso a partir del periósteo, pero es totalmente de forma irregular. Esto ocasiona a los animales mucho dolor. Aquí es ya una pieza de necropsia. Este miembro se le quitaron los tejidos blandos y aquí estamos viendo la proliferación precisamente de ese hueso a partir del periósteo en forma totalmente irregular. Esto es a nivel de vértebras. Igual, osteoartropatía hipertrófica, también se le llega a llamar enfermedad de Mary. Y bueno, vamos a ver ahora en las osteitis. ¿Qué es una osteitis? Pues es el proceso inflamatorio del hueso. Si lo que está afectado es el periósteo, decimos, le denominamos periostitis. Si lo que está afectado es el endostio, le llamaremos endostitis. Si lo que está afectado es la médula ósea, le podremos llamar osteomielitis, etc. Vamos a hablar de las osteitis infecciosas. Y aquí puedo comentar que son muy pocos los agentes etiológicos que en forma primaria afectan al hueso. Pero aquí tenemos algunos ejemplos. Uno de ellos es en la enfermedad llamada actinomicosis asociada a Actinomyces bovis. Este agente es una bacteria gram positiva
que forma parte de la flora normal de la cavidad oral del bovino. Ustedes la pueden aislar de la cavidad oral y el bovino está totalmente sano. ¿Qué es lo que hace que el animal se enferme? Bueno, generalmente hay una lesión, o este animal tiene que tener una lesión en la mucosa oral, en cualquier parte de la mucosa oral, que va a ser la puerta de entrada para este microorganismo, que va a afectar tanto a tejidos blandos como a tejidos duros, en este caso al hueso maxilar. Llega hasta el hueso y produce una osteomielitis mandibular. También hay osteoclasia, en donde se forman cavidades y conductos fistulosos. Entonces el hueso mandibular sufre realmente una reacción inflamatoria piogranulomatosa muy grave, con la presencia de fístulas, que ahorita vamos a ver el ejemplo. El exudado contiene a los llamados gránulos de azufre, característicos de esta enfermedad. Aquí tenemos una imagen de un bovino en donde se ve un aumento de tamaño considerable en la mandíbula, y aquí vemos una fístula. Entonces, por esta fístula va a salir exudado. Aquí tenemos un caso también grave de una actinomicosis, en donde ya está afectada toda la mandíbula. Aquí vemos la presencia de también fístula, exudado escurriendo a través de esa fístula. Y aquí tenemos ya una pieza de necropsia de una mandíbula de un bovino, donde vemos el aumento de volumen por el proceso inflamatorio, pero la presencia de este orificio, esta fístula, debido a la osteoclasia que se llega a producir. Por otro lado tenemos a la brucelosis, asociada en este caso a Brucella abortus. Realmente lo más importante de la brucelosis es lo que ocasiona a nivel de aparato reproductor. Es una causa importante de abortos, de endometritis o de orquitis y epididimitis en machos. En algunas ocasiones este agente también puede provocar osteitis y artritis en los bovinos, también puede ser por ejemplo en los caballos. Esta osteitis se llega a presentar en las vértebras, lo que se conoce como mal de la cruz, porque afecta principalmente la región de la cruz y a veces en los miembros. Cuando afecta a los miembros, pues estos animales van a tener cojeras y pueden tener úlceras, por ejemplo, en la cabeza o en la nuca, lo que también se conoce como mal de la nuca, y la presencia de fístulas, ya sea a nivel de la cruz o a nivel de la cabeza o a nivel de la nuca. Aquí tenemos dos ejemplos. Es un bovino, ¿verdad?, con una artritis ya muy severa. Prácticamente esto también ya se le conoce como un higroma, hay mucho exudado adentro. A nivel de las vértebras vemos que también aquí ya hubo una proliferación inclusive del tejido óseo debido al problema inflamatorio previo. Y en esta otra imagen, es en caso de un equino, es la región del cuello, y bueno, apreciamos una miositis y una espondilitis asociada a brucelosis. Por otro lado, otro microorganismo que puede afectar en forma directa o de forma primaria al tejido óseo es Mycobacterium bovis, caso de tuberculosis ósea, principalmente en bovinos y en cerdos. En este caso se afecta con mayor frecuencia la médula ósea, las vértebras, las epífisis, las costillas, el esternón y los huesos del cráneo. Las lesiones, por supuesto, son granulomatosas. Como en todos los órganos afectados por tuberculosis, vamos a observar los clásicos granulomas. Esta es una imagen de un individuo, de una persona con tuberculosis ósea, en donde podemos apreciar el aumento de volumen en esta falange. Aquí también una osteitis, inclusive ya con lisis ósea. Y pues en un corte histológico, por ejemplo, esto es una médula ósea, ya vemos la presencia de un granuloma.
gran cantidad de linfocitos, células plasmáticas, algunas gigantes, que están organizándose en un granuloma. Y en este caso es un acercamiento de ese granuloma con la presencia de esta célula gigante multinucleada, llamada también célula tipo Langhans, clásica de tuberculosis. En este caso vemos una tinción especial para teñir bacilos ácido alcohol resistentes, llamada tinción de Ziehl-Neelsen, y vemos positividad. Aquí vemos a los bacilos que se tiñen de color rojo con esta tinción, que corresponden a bacilos tuberculosos. Otro agente que también afecta en forma primaria el tejido óseo es este hongo llamado Coccidioides immitis. La enfermedad es la coccidioidomicosis. Esta enfermedad se presenta principalmente en perros y otros animales en el norte de México, en estados como Sonora, como Chihuahua, como Sinaloa. Prácticamente aquí no vemos en el centro del país esta enfermedad, debido a que este hongo pues le gusta ese hábitat de lugar caluroso, más bien seco. Este hongo pues es un hongo que se conoce como un hongo sistémico, una micosis sistémica, ya que puede afectar a varios órganos internos, puede ingresar por vía respiratoria, por ejemplo, distribuirse hacia el pulmón, de ahí a otros órganos, y en este caso pues vemos que puede afectar hasta el tejido óseo y las articulaciones. Los animales que ya tienen lesiones óseas y articulares van a presentar una caquexia grave, prácticamente están por morirse, y se caracteriza por una osteitis y artritis granulomatosa. Entonces aquí vemos un caso de un perro precisamente que vivía en el estado de Sonora, y vemos que su condición corporal es muy pobre, ¿sí? Está muy caquéxico, las articulaciones las tiene muy abultadas debido a que tiene artritis, también tiene gifosis, y bueno, en este caso este hongo ya afectó sus huesos y articulaciones, y por supuesto pues también ya afectó otros órganos internos. Aquí vemos este mismo animal de vista de frente, vemos que la condición es muy pobre, está muy caquéxico, y vean las articulaciones están aumentadas de volumen debido a la artritis. Generalmente el diagnóstico clínico se hace por aspiración con aguja delgada, se puncionan las articulaciones, se obtiene material y podemos observar a los hongos en ese material por aspiración. Esto es un hongo bastante grande, puede medir hasta más de 100 micrómetros de diámetro y tiene una cápsula bastante gruesa que lo protege del sistema inmune, básicamente no se puede fagocitar, y de ahí que sea una enfermedad pues crónica, debilitante, y el tratamiento y es muy difícil. Ok, por otro lado podemos tener osteomielitis, la inflamación de la médula ósea. En este caso podemos atribuirla a varios agentes bacterianos, principalmente piógenos que producen pus. Ahí tienen los ejemplos: Staphylococcus, Piógenes aureus, Arcanobacterium piógenes, Streptococcus, Escherichia coli, Erysipelotrix russophatia en caso de los cerdos, y una que no es piógena pero también puede estar involucrada en una osteomielitis es Fusobacterium necrophorum. La vía de entrada puede ser la inoculación por traumatismos vía linfática o vía hematógena. Este es un ejemplo de una osteomielitis vertebral, son cortes transversales de vértebras coccygeas, en este caso de un reptil, y estamos viendo aquí la presencia de exudado purulento. Es una osteomielitis vertebral. Este padecimiento también lo podemos encontrar en cerdos pequeños cuando se muerden la cola debido a que no tienen alguna actividad, algún incentivo, están aburridos, y por esta razón pues empiezan a juguetear entre ellos y se muerden las colitas, y de esta manera prácticamente se inyectan bacterias y se puede producir osteomielitis vertebral en ellos. Finalmente, en el capítulo de hueso vamos a hablar de las neoplasias óseas.
Hay mayor frecuencia en animales adultos, por supuesto, como la mayoría de las neoplasias, y los huesos largos, huesos de los miembros y los huesos de la cabeza, sobre todo de animales de nariz alargada, son los que se van a ver mayormente afectados. Desafortunadamente, la mayoría de los tumores óseos son malignos. Y el diagnóstico, bueno, pues se realiza prácticamente como se realiza el diagnóstico en otro tipo de neoplasias. Debemos realizar, aparte de tener los datos de reseña del animal, ¿verdad? Que es pues el tipo de animal, obviamente la especie, la raza, la edad es muy, muy importante. Vamos a realizar una anamnesis correcta, la inspección clínica, y nos vamos a ayudar con imágenes como rayos X, por ejemplo, en algunos casos resonancia magnética cuando esto es posible, y para un diagnóstico definitivo de una neoplasia ósea tenemos que hacer una biopsia o en su defecto una citología y realizar un estudio histopatológico para que el patólogo determine si realmente es una neoplasia ósea, si es benigna o maligna, de qué tipo, dar un pronóstico y entonces el clínico tener una decisión clínica sobre el caso. Aquí tenemos una clasificación de las neoplasias óseas de lo más básico. Dentro de las neoplasias óseas malignas, que son las más frecuentes, tenemos al osteosarcoma, que puede ser simple, compuesto, pleomórfico de células gigantes. Eso se determina a nivel histopatológico, de acuerdo a lo que las características de esa neoplasia, y el patólogo lo clasifica de esta manera. También tenemos a los condrosarcomas y a los fibrosarcomas. Tenemos por otro lado a las neoplasias o tumores benignos, en este caso representados por el osteoma, osteocondroma, que puede ser solitario o múltiple, el condroma y el fibroma. Aquí tenemos una imagen de un cráneo de un perro, en donde vemos un aumento de volumen considerable de esta parte, y aquí ya sería pues una disección del tumor. Este tumor precisamente correspondió a un osteosarcoma. Aquí vemos otro caso en donde este perro también presentaba un osteosarcoma, pero también vemos que hay lisis del tejido óseo. Entonces, en algunas ocasiones, estos tumores también pueden estar acompañados de una osteolisis, como en este caso. Aquí vemos otra vez un caso de un perro. En su cabeza se ve deforme. Esto es su ojo, por ejemplo. Aquí está la nariz. Pero vean cómo está totalmente ya deforme su cara, porque esta neoplasia ya está invadiendo, está infiltrando a otros tejidos. Entonces esos animales ya no pueden respirar, ya no pueden comer. En algunas ocasiones pueden presentar exoftalmia y su condición corporal es muy pobre. Es el mismo perro visto de perfil. Aquí podemos observar nuevamente esa deformidad debido a la presencia de ese tumor. El ojo prácticamente ya lo tiene cerrado y pues no puede cerrar correctamente la cavidad oral. Esto también es una pieza anatomopatológica en donde vemos en un hueso largo. Aquí está el hueso normal, se alcanza a ver inclusive la médula ósea, pero de repente hay un crecimiento, ¿verdad?, de este tejido de nueva formación que está sustituyendo al hueso normal, y también se trata de un osteosarcoma en un miembro. Esto es una pieza anatomopatológica también, en donde, bueno, prácticamente es pues ya la presencia de un osteosarcoma, y de ahí que pues fue quitado de este animal. Histológicamente podemos tener varios patrones celulares. En este caso vemos abundantes osteoclastos, como en este caso. Células pleomórficas por completo, algunas más alargadas, algunas más redondas, unas pequeñas, unas muy grandes, ¿verdad? No existe una organización. Esto es un clásico osteosarcoma, posiblemente de células gigantes.
Pasamos al tema de articulaciones. Y para ello tenemos que recordar también brevemente aspectos anatómicos y funcionales. La clasificación de las articulaciones se basa en su movimiento. Por un lado tenemos a las diartrosis, que son articulaciones con mucho movimiento, por ejemplo, las articulaciones de la rodilla o del codo. Y son las articulaciones que tienen más componentes anatómicos, como vamos a ver a continuación. Por otro lado tenemos a las anfiartrosis, cuyo movimiento es restringido y en conjunto con los huesos involucrados. Es el clásico ejemplo, la columna vertebral, que una vértebra con otra vértebra prácticamente no tiene movilidad, pero en conjunto ya le permite cierto movimiento a ese individuo. Y finalmente tenemos a las articulaciones sin movimiento, que se denominan sinartrosis. Por ejemplo, son las articulaciones de los huesos del cráneo. Y son las que tienen menos componentes anatómicos. Vamos a ver que todo este conjunto de articulaciones, las que presentan más lesiones o mayor frecuencia de lesiones, precisamente son las diartrosis. En forma esquemática, ¿en qué consiste una diartrosis? Consiste pues en dos huesos largos. Aquí tenemos un esquema de una diartrosis, porque está compuesta por dos huesos largos. Aquí tendríamos a las epífisis. Estos están recubiertos por un cartílago articular, que es como un colchón para evitar fricción entre los huesos. Por otro lado tenemos una cápsula sinovial que está recubierta de una membrana sinovial. Podemos también tener tendones, como en este caso, líquido sinovial dentro de la cápsula sinovial, y a veces también tenemos la presencia de estos meniscos. Dentro de los trastornos del desarrollo de las articulaciones tenemos dos muy importantes, que es la displasia de la cadera por un lado y la artrogrifosis. ¿En qué consisten? La displasia de la cadera también se le conoce como coxa plana en algunas ocasiones. Es una enfermedad congénita, hereditaria y progresiva que afecta a la articulación de la cadera, puede ser uniobilateral, produciendo alteraciones anatómicas que llevan a trastornos funcionales, básicamente de movimiento en los perros. Afecta principalmente a los perros de razas grandes. Hay una predisposición en el perro pastor alemán, pero se ha descubierto también en muchas otras razas de perros. En estos perros de razas grandes, en los cuales hay un rápido aumento de peso y volumen con un esqueleto aún inmaduro. Y este esqueleto con mineralización o calcificación tardía. ¿En qué consiste la displasia de la cadera? Es una falta de ajuste entre la cabeza del fémur y el acetábulo de la cadera. Esquemáticamente aquí podemos ver, esto sería el acetábulo de la cadera y esta sería la cabeza del fémur. Entonces tiene que haber un ajuste perfecto entre estos dos huesos. Si la cabeza del fémur está aplanada o deforme, ya no se va a ajustar al acetábulo de la cadera. O puede ser que el acetábulo de la cadera no esté cóncavo, sino esté plano, y entonces aunque la cabeza del fémur tenga una forma normal, tampoco va a poder hacer un buen ajuste. Los signos clínicos en los perros varían, desde paso tambaleante, por ejemplo, rigidez, dolor y limitación en la capacidad de movimiento. También hay otros signos clínicos como estos: cojera, dificultad para subir escaleras, pasos traseros acortados en amplitud, tendencia a dar saltitos, que le llaman saltitos de conejo, o a galopear antes de trotar, tendencia a mantener los miembros posteriores muy juntos para poder soportar mejor su peso. Las consecuencias de la displasia de la cadera es degeneración del cartílago articular con exposición del hueso subcondral, proliferación de nuevo tejido óseo entre los huesos en fricción, lo que se conoce como la presencia de osteofitos o también exostosis. Finalmente, en casos ya muy graves,
la articulación se puede fusionar a lo que se conoce como anquilosis. Y entonces en este caso el individuo perdería por completo la movilidad de esa articulación. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos la cadera, el acetábulo y el fémur, las cabezas de esos fémur. En un acercamiento vemos que ya hay proliferación, tanto de la cabeza del fémur como del acetábulo de la cadera. ¿Por qué? Porque el cartílago articular ya se perdió, ya no está presente. Entonces, los huesos en fricción comienzan a proliferar a partir del periósteo en ambos huesos y llega un momento en que esa articulación se puede fusionar por completo. Aquí vemos esto, lo mismo. Un acercamiento donde vemos los osteofitos, de esa proliferación de hueso irregular. Por otro lado tenemos la artrogrifosis, otra condición congénita. ¿En qué consiste? Bueno, articulaciones distales de los miembros, principalmente los torácicos, flexionados permanentemente. ¿A qué se asocia? Las causas principalmente puede ser la ingestión de plantas con efectos teratogénicos, como el caso de lupinus, y esto llega a provocar problemas a nivel de médula espinal que se conoce como siringomielia. ¿Qué es la siringomielia? Es la presencia de cavitaciones en la médula espinal, lo que hace que el tejido muscular no crezca a la par del tejido óseo. Y bueno, este problema de siringomelia provoca inervación. Entonces, esta inervación provoca que el músculo no se desarrolle a la par. Igual puede ser, por ejemplo, los ligamentos. Tanto los ligamentos como los músculos no se crecen a la par. Y entonces esto hace que las articulaciones estén flexionadas permanentemente. No pueden extender esas articulaciones estos animales. Aquí tenemos el caso de un becerro con las articulaciones contraídas. Entonces esto pues obviamente le dificulta levantarse, le dificulta su movimiento, se le dificulta por ejemplo alimentarse. Este es otro caso, también es un animal con articulaciones flexionadas. Bueno, él solito se las arregla para poder moverse. Y se ha llegado a presentar también en otras especies, en este caso en un cachorro, igual articulaciones contraídas, contraídas permanentemente. Dentro de los problemas degenerativos de las articulaciones tenemos a lo que se conoce como artrosis o también se le conoce como osteoartrosis. Son enfermedades caracterizadas por cambios degenerativos y proliferativos de las estructuras articulares. Sus causas pueden ser diversas, pueden ser muchas. Aquí enumero algunas de las más comunes. Por ejemplo, las condrodisplasias congénitas. Acabamos de ver el caso de displasia de la cadera. Traumatismos repetidos o constantes en esa misma articulación. Sobrepeso y mala postura. Y, por ejemplo, la edad avanzada. Y vamos a ir viendo ejemplos de las artrosis u osteoartrosis. Condrodisplasias congénitas, acabamos de ver el caso de displasia de la cadera. También hay otro ejemplo de la displasia del codo, que es algo parecido. Entonces, en esta imagen, igual vemos, es una displasia de cadera bilateral. La cabeza del fémur de ambos huesos, pues es muy diferente, ¿verdad? Está muy plano en este caso. E igual, el acetábulo de la cadera en ambos casos está deforme. Entonces, una displasia de la cadera bilateral. Y esto nos ocasiona artrosis. Traumatismos constantes en el mismo lugar. Estos son algunos ejemplos. El esparaván en los caballos, se presentan las articulaciones tarsometatarsianas, principalmente en animales de salto. Entonces, este ejercicio constante, que están cayendo todo su peso en estas articulaciones, predispone al esparaván. La espondilosis anquilosante,
esto es la fusión de las vértebras de la columna vertebral, se puede asociar a la presencia de Spirocerca lupi en algunos casos, no en todos, o caballos de silla, en donde, pues están soportando peso constantemente de una persona que los está montando, o también es el caso de los burros de carga, que, les ponen gran peso, ¿verdad?, adicional a su peso que tienen que cargar, y esto a la larga les puede provocar espondilosis anquilosante. Es una condición común en animales viejos, ya sin ningún motivo como los anteriores. Tan solo un animal muy viejo puede presentar este problema. Y por otro lado, se ha visto en toros que son sementales, y su actividad de estar montando constantemente hembras a la larga también puede provocar una espondilosis anquilosante, por ejemplo. Aquí tenemos el caso de espondilosis anquilosante en el caso de Spirocerca lupi. Ustedes recuerdan que el Spirocerca lupi migra a través de la aorta torácica y en ella produce trombosis, vasculitis, aneurismas. Y posteriormente ese parásito pasa hacia el esófago, y en el esófago forman nódulos esofágicos, una esofagitis nodular, y en algunos casos se traduce después en un fibrosarcoma esofágico. Mientras la espirocerca está migrando a través de la aorta torácica, provoca un golpeteo de esa aorta, vibra, y esto hace que hay una fricción o un golpeteo realmente aquí en las vértebras, lo que puede ocasionar espondilosis anquilosante, la formación de puentes óseos entre las vértebras. No todos los casos de espirocerca se llega a producir. Aquí tenemos un ejemplo muy clásico de una espondilosis anquilosante. Vemos unas vértebras que ya se están fusionando por la presencia de esos puentes. Entonces, esto disminuye la movilidad o afecta la movilidad de la columna vertebral. Aquí vemos otro caso de perfil. Vean la presencia de estos puentes óseos, que también le podemos decir que son osteofitos u exostosis, que van a fusionar prácticamente a las vértebras. Otras causas de artrosis puede ser el sobrepeso y la mala postura. Sobrepeso en ¿quiénes? En animales obesos. Están cargando más peso del normal, y esto afecta sus articulaciones de los miembros, de las rodillas, del codo y de la columna vertebral. Cualquier animal que presente cojeras crónicas puede presentar artrosis como consecuencia. ¿Qué nos puede ocasionar cojeras en los animales? Puede ser simple y sencillamente una artritis, una pododermatitis, laminitis, fracturas, abraquia, apodia, que le falta algún miembro, ¿verdad? O generalmente un miembro pélvico o torácico, y entonces en los otros 3 miembros carga todo el peso. O un animal, un perro, por ejemplo, con pioderma interdigital, que no lo apoya por dolor, está cargando el peso a los otros miembros. En caso de vacas lecheras, por ejemplo, que tienen ubres muy voluminosas, tienen inclusive dificultad para dar la vuelta o dificultad para echarse o levantarse, están cargando mucho peso debido a ubres voluminosas. Puede ser vacas con mastitis graves o vacas altas productoras de leche también. Aquí tenemos algunos ejemplos: caso de ubres muy voluminosas, caso de laminitis en un caballo, ya con perforación de la tercera falange, aquí hacia el plano del casco, hacia la base del casco, o animales con este tipo de proliferación de las pezuñas o cascos, que no pueden tener un buen soporte. Esto también ocasiona mala postura, y todo esto predispone a las artrosis. Ya vimos algunas causas importantes de artrosis. Vamos a ver qué es lo que sucede en esas articulaciones. En primera instancia, independientemente de la causa, se van a presentar surcos o estrías en los cartílagos articulares. Es como si el cartílago se estrellara.
o se fracturara. Eso se conoce como fibrilación. Posteriormente, el cartílago articular se reblandece. Ya está, por un lado, con surcos o quebrado. Ahora va a sufrir una degeneración mucoide, un reblandecimiento de ese cartílago. Posteriormente, ese cartílago se va a ir perdiendo. Definitivamente se va a ir perdiendo. Va a haber ulceración del cartílago y exposición del hueso subcondral. Entonces, cuando el cartílago articular ya tiene orificios, prácticamente, en ambos huesos de esa articulación, los huesos subcondrales van a empezar a estar en contacto directo uno con otro. Cuando esto sucede, se conoce como eburnación. A la vez, esos huesos en fricción van a empezar a proliferar a partir del periósteo. Van a formar osteofitos y esos osteofitos se van a tender a unir formando puentes y tienden a unir precisamente a esos dos huesos. Podemos tener la presencia de trozos de hueso y o cartílago libres en el líquido sinovial. Cuando esto sucede, estos restos de hueso o cartílago se le conoce como ratones. Y cuando el animal pisa, pues es sumamente doloroso porque es como si estuviera pisando piedritas, pero en las articulaciones. También la membrana sinovial va a responder. ¿Cómo responde? Hay una hiperplasia e hipertrofia vellosa de la membrana sinovial con formación de tejido fibrovascular. Tejido fibrovascular es un tejido ya de regeneración o intento de regeneración, no del cartílago, estamos hablando de la membrana sinovial. Se le llama hiperplasia e hipertrofia vellosa debido al aspecto irregular que presenta esa membrana sinovial. Y se va a presentar una esclerosis o, en otras palabras, endurecimiento del hueso subcondral. Finalmente, esos dos huesos que han perdido su cartílago articular se van a fusionar por puentes óseos a lo que se conoce como anquilosis y entonces esa articulación deja de funcionar. Aquí tenemos, por ejemplo, es el caso de articulaciones de unos toros en donde presentaban mucho dolor y vean, aquí ya hay pérdida del cartílago articular, prácticamente se ven orificios, ¿sí? Hay ulceración del cartílago y va a haber posteriormente exposición de los huesos subcondrales. En este otro caso tenemos la formación de osteofitos periarticulares y nódulos cartilaginosos. Vean, es la cabeza de un fémur y aquí vemos esta proliferación, ¿verdad? Sobre todo de tejido óseo, lo que se conoce como osteofitos, pero no vemos cartílago articular. Ese es el ejemplo de lo que se conoce como hiperplasia e hipertrofia vellosa de la membrana sinovial. Pues vean el aspecto que tiene como de tapete, ¿no? Con esta proliferación, pues se le llama vellosa por el aspecto. Y finalmente es una articulación coxofemoral anquilosada. Vean, aquí ya no se puede ver dónde acaba y dónde empieza el otro hueso. Aquí hubo ya una unión entre esos dos huesos. Ustedes pueden tomar de aquí, de la diáfisis al fémur, y pues prácticamente es como si estuvieran tomando un solo hueso. Aquí ya no se ve, ¿no? Están totalmente fusionados ambos huesos. Y eso es ya sería pues la secuela más grave, ¿no? De una osteoartrosis, una anquilosis. Dentro de los problemas inflamatorios de las articulaciones le vamos a denominar artritis, ¿verdad? Las artritis pueden ser las llamadas poliartritis, cuando muchas articulaciones o la mayoría de las articulaciones de ese individuo pueden verse afectadas, o cuando solamente una articulación o un grupo de articulaciones se puede ver afectadas. De acuerdo al tipo de exudado, las artritis se pueden clasificar en serosa, fibrinosa, serofibrinosa, purulenta, fibrinopurulenta o fibrinonecrótica. Ustedes recuerdan que el exudado está muy de la mano, va muy de la mano de acuerdo al agente etiológico involucrado.
Entonces, por eso es importante determinar de qué tipo es el exudado que estamos observando para poder inferir qué tipo de agentes bacterianos están involucrados. De acuerdo a su curso, las artritis pueden ser agudas, subagudas o crónicas, y las crónicas pueden desencadenar finalmente una artrosis y hasta una anquilosis. Las vías de entrada de los agentes etiológicos puede ser inoculación directa en caso de traumatismos, cuando se afecta una articulación nada más. Por ejemplo, la extensión de una lesión adyacente, por ejemplo, un animal con una fractura expuesta. Por esa solución de continuidad pueden ingresar bacterias, producir dermatitis, pioderma, miositis y, bueno, finalmente osteomielitis y artritis. O la vía hematógena, que sería, pues, la mayoría de las articulaciones se pueden ver involucradas, y un ejemplo puede ser la onfaloflebitis en los neonatos. Otra vía posible de entrada a articulaciones de ese agente puede ser la vía linfática. Aquí tenemos los ejemplos de los agentes etiológicos bacterianos que se involucran con mayor frecuencia dependiendo de la especie animal. En bovinos tenemos Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli, Mycoplasma bovis, es muy importante. Este agente, recordarán que también es causante de neumonías y, por ejemplo, de otitis en becerros. Histophilus soni es otro agente que también está involucrado en neumonías en bovinos, también en problemas nerviosos, en encefalitis y artritis. Brucella abortus habíamos mencionado también, ¿verdad?, que pues llega a producir osteitis y artritis. En agentes etiológicos bacterianos en ovinos y caprinos, pues tenemos Mycoplasma, Streptococcus, Staphylococcus, Arcanobacterium pyogenes y este virus, ¿verdad?, de la artritis encefalitis caprina, que es un retrovirus. Ejemplos en porcinos tenemos Mycoplasma, Haemophilus suis, o ahora también llamado Parasuis, que ocasiona la enfermedad policerositis o enfermedad de Gleiser. Streptococcus, Erysipelotrix subatiae, que también puede producir endocarditis valvular vegetativa, lesiones en la piel en forma de, que le llaman rombos o diamantes, y Brucella suis. Aquí tenemos ejemplos, es un cerdo que no se puede levantar debido al problema articular, problema de artritis, ¿verdad? Tiene mucho dolor y entonces no puede levantarse. Estos son casos de artritis por Mycoplasma bovis. Vean estas vacas, también tenían aumento de volumen de las articulaciones, algunas tenían neumonía, varias tenían mastitis, y de todo esto pues se aisló Mycoplasma bovis. Aquí tenemos el ejemplo de una artritis fibrinonecrótica. Vemos la presencia de exudado amarillento, pero también por ahí medio de color negro, de ahí que la clasifiquemos como una artritis fibrinonecrótica. Ahí podríamos quizá está involucrado otra bacteria como sería Fusobacterium. Esta es una artritis purulenta, se ve bastante claro, exudado purulento, amarillo. Aquí, bueno, podemos pensar en Arcanobacterium pyogenes, por ejemplo. Aquí es otro caso, vean el contenido, ¿sí? Es una artritis purulenta clásica también, bacteriana. Y el caso de la enfermedad artritis encefalitis caprina por este virus conocido como un retrovirus. Este es un virus que en cabritos produce problemas de neumonía, de encefalitis, de leucoencefalomalacia, y en animales adultos produce el cuadro artrítico. Vean el aumento de volumen de las articulaciones de estos animales, básicamente es una artritis serosa. Bueno, en este caso, vemos la articulación, algún líquido seroso, aumento de volumen, y también las articulaciones de las vértebras, por ejemplo, se pueden ver afectadas por la presencia de este virus. Finalmente, dentro de las neoplasias de articulaciones, tenemos células sinoviales de tendones y bursas. Principalmente vamos a ver este tipo de neoplasias en perros, gatos y bovinos, y la más conocida es el caso del sinovioma, que es la neoplasia benigna.
y el sarcoma sinovial, que es la neoplasia maligna. Desafortunadamente, el sarcoma sinovial es más frecuente que el sinovioma. En este caso vemos un corte histológico de ese sarcoma, vemos células fusiformes arregladas en fascículos entremezclados, lo cual me indica que es un sarcoma, y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otros sarcomas, por ejemplo con fibrosarcomas. Bueno, pues terminamos.